también puedan, también puedan volver a revisar este webinar que va a quedar alojado ahí en nuestro portal de consultas ciudadanas y en nuestro canal de YouTube. Ahí durante la actividad estaremos copiando el enlace en el chat. Y como les decía, contarles un poquito de qué se va a tratar nuestra jornada del día de hoy. Que si todo va más o menos según lo planificado, debería estar terminando alrededor de las 13:30, de las 13 horas. Está programado ahí para que dure 1 hora y media como máximo. Vamos a tener primero el saludo inicial del jefe de la división jurídica y quien además hoy está como subsecretario subrogante, Ariel Espinosa, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida y un contexto con respecto a este anteproyecto. Una vez que tengamos el saludo de Ariel, desde Participación Ciudadana, Germán Venega nos contextualizará un poquito sobre este proceso de la consulta pública, sus plazos y sobre todo cómo ustedes pueden participar realizando sus observaciones. Una vez que tengamos ese contexto, entonces iremos ya ahí como a tierra derecha, al corazón de nuestra actividad, y pasaremos entonces a contarles sobre el instrumento que se está consultando. Y para eso tendremos en un primer momento el contexto jurídico de este reglamento que lo realizará Franco Arias, quien es de la división jurídica, y luego de Franco, entonces tendremos el paso de, y las palabras y la explicación de qué se trata este reglamento del jefe de la Oficina de Economía Circular, Tomás Zaire. Una vez que tengamos entonces todas las presentaciones, tendremos al final un espacio para que ustedes puedan hacernos todas las consultas, todas las preguntas, todas sus inquietudes, que esperamos que sean muchas. ¿Sí? Mientras seguimos saludando y dándole la bienvenida a todos y todas quienes se contactan, quienes se conectan hoy día a través de este webinar. Tenemos ahí, saludamos a Eduardo Fuentealba, del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad Los Valles. Saludamos a Peter Herman de la Reserva de Vida a Canaicén, nos cuenta. Nicole Gallardo, de la Municipalidad de Angol. Marc Minbu nos saluda y nos escribe desde Santiago, desde Plastic Ocean. Tenemos a Norca Collao desde el holding de Gaza. Así que todos ustedes muy bienvenidos, muy bienvenidos. Para que le saquemos el mayor provecho posible a este webinar, algunas pautas de cómo podemos funcionar de la mejor manera posible, ¿ya? Como les decía, al final tendremos un espacio de preguntas y la idea es que ustedes puedan hacer todas sus consultas a través del botón preguntas y respuestas que está aquí en la barra horizontal abajo en Zoom. Y ahí ustedes pueden escribir entonces todas sus inquietudes. Vamos a priorizar esta herramienta y esta opción de preguntas por escrito para poder abarcar la mayor cantidad posible de las consultas que ustedes tengan. Y que el chat lo dejemos como lo estamos haciendo ahora para que ustedes nos cuenten desde dónde se conectan, desde qué organización, desde qué ciudad, y podamos ir compartiendo o interactuando. Pero las preguntas que ustedes tengan con respecto a las presentaciones, reiteramos, puedan hacerlas a través del botón preguntas y respuestas que está aquí en la barra horizontal. Y como yo les contaba al principio, este webinar está siendo grabado. La idea es que puedan volver a revisarlo todas las veces que ustedes quieran y esté disponible en nuestro portal de consultas ciudadanas. Y además también estará disponible en nuestro canal de YouTube. Voy a dejar de compartir pantalla entonces y le vamos a ir pidiendo a Ariel, que ahí ya lo vemos en cámara, que se vaya preparando para darnos su bienvenida y su mensaje mientras seguimos saludando aquí a quienes se han ido conectando. Tenemos a Carmen Velázquez de Micoti, tenemos a Marcela Garrido de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de la región de Coquimbo, a Valentina Jiménez de la Oficina del Medio Ambiente desde Ancud,
Perfecto. Soledad Miranda desde Dominó, Alberto Contardo desde Empaque Sustentable. Súper, bienvenidos a todos y todas. Y les damos entonces ahí una gran bienvenida. Ahora entonces, como yo se lo adelantaba, le vamos a dar el pase a el jefe de la división jurídica y nuestro actual subsecretario subrogante, Ariel Espinosa, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Ariel, adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Estamos muy contentos de tener una gran participación en este webinar de presentación de este anteproyecto de reglamento respecto de la ley de plásticos de un solo uso. Para nosotros es importante mencionar que estamos, bueno, en un contexto de transformación importante de toda la regulación ambiental en sus distintos ámbitos, en materia de manejo de residuos, en materia de evaluación ambiental, en materia de biodiversidad, en delitos ambientales. Entonces, una cuestión importante de este trabajo que tiene que ver con la potestad reglamentaria es poder conciliar y ir articulando los diseños regulatorios de todos estos instrumentos, cuestiones que a veces no es fácil, dado que las leyes de base con las cuales tenemos que trabajar no siempre han sido inspiradas bajo los mismos principios o con las mismas temporalidades. Muchas veces los conceptos que utilizan no necesariamente calzan entre sí o tampoco se concilian con la jerga habitual de los operadores que finalmente utilizan estos marcos normativos para poder desempeñarse, ya sea fiscalizando, ya sea produciendo, ya sea los consumidores. Entonces, ahora vamos a tratar un reglamento que abarca algunas de las complejidades que se han generado en este proceso de tomar una ley que es específica respecto de un grupo de componentes que terminan transformados en residuos y por lo tanto busca conciliar con una mirada más amplia, más general de cómo el Ministerio está llevando adelante la implementación de estos desafíos regulatorios. Y en ese sentido es muy importante para nosotros contar con la opinión y participación de todos los actores interesados y por lo cual estamos muy contentos de que este webinar presente una alta participación. Esperamos contar con sus opiniones que nos permitan mejorar el diseño regulatorio para cumplir con dos elementos fundamentales. Por una parte, que este reglamento sea cumplible en la realidad, que tenga un sentido práctico en su diseño, pero por otra parte se cumpla con el objetivo más macro que es poder reducir el volumen de residuos que terminan en nuestros rellenos sanitarios. Hoy día Chile está en una situación de una falta importante de infraestructura para poder gestionar adecuadamente esos residuos y una manera muy importante de poder resolver ese problema es limitar la cantidad de residuos que se generan. Y luego también están los otros mecanismos que tienen que ver con la adecuada conformación de una economía circular para eso. Entonces tenemos que tener en vista y esperamos su participación en esa mirada, en cómo enfrentamos como sociedad el desafío de reducir la cantidad de residuos que generamos y por lo cual esta ley es muy importante para eso. Así que los dejo acá con los expertos en la materia, tanto en la parte jurídica como técnica de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel, por tu mensaje, por tus palabras. Te agradecemos mucho. Así que, como nos decía Ariel, estamos muy contentos de esta alta participación. Ya tenemos más de 190 personas que nos acompañan en este momento. Así que a todos ustedes ahí los saludamos. Mientras le pedimos a Germán Venegas del área de participación ciudadana que vaya ya ahí preparando su presentación. Seguimos saludando a quienes se conectan y nos acompañan el día de hoy. Por ejemplo, saludamos a Francesca Corrini de la Asociación Chilena de Gastronomía. Saludamos a Víctor Ríos de Medio Ambiente de la Comuna de La Ligua. Saludamos desde el Museo de Historia Natural de Valparaíso a Cintia Mora. Así que todos ustedes ahí los saludamos y le damos la bienvenida. Entonces, ahora lo dejamos con Germán Venegas del área de participación ciudadana, quien nos contextualizará un poquito de este proceso de consulta pública y cómo ustedes pueden participar. Germán, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Sergio. Simplemente en forma muy corta para colocar en contexto cómo participar. Primero, como conceptualmente, la consulta ciudadana es el mecanismo
que tenemos como servicio para poder tomar en consideración la ciudadanía a través de diversos canales y herramientas para recoger observaciones, opiniones sobre materia en consulta como en este caso. Los objetivos son 4: difundir, recabar información, analizar y ponderar la observación y generar una respuesta. Se entenderá que estamos en la segunda, que es recabar opiniones y observaciones de la ciudadanía en ese plano. Posteriormente vienen 2 etapas posteriores, que es analizar y ponderar las observaciones de acuerdo a lo que nos llegue, y después generar una respuesta que será pertinentemente publicada. Esta consulta está en etapa de ejecución. Comenzó, se subió a la plataforma, y vamos a estar publicando permanentemente en el chat para que ustedes puedan tener un acceso directo el 8 de febrero y culmina el 27 de marzo. Son 35 días hábiles en las cuales ustedes pueden desarrollar, hacer consultas, preguntas o observaciones. La actividad de participación ciudadana, la verdad, uno es este webinar que estamos haciendo desarrollar, estamos viendo ahora. Hay una segunda actividad que está considerada en la primera semana de marzo, que una experiencia con el MOOC Plaza es una actividad que fue solicitada por un privado donde está desarrollando mecanismos para implementar lo que está siendo regulado. Así que esa es una experiencia que sería en un taller directamente, y estamos tratando que sea físicamente en algún lugar de uno de los Mall Plaza. Hay una tercera actividad que sería la última semana antes de cerrar, que sería un conversatorio entre la sociedad civil y regulado. Cuando me refiero a sociedad civil, ONG, en especial la ONG que han sido partícipes y motivadoras y gestoras, digamos, de la gestación de esta ley, con regulados, para tener un conversatorio, donde ya no vamos a ver con tanto detalle en términos porque se supone que el reglamento va a quedar grabado, como lo señaló Sergio, y por lo tanto vamos a dedicar a un poco la opinión tanto de la sociedad civil, que son las organizaciones preocupadas del tema, junto con el tema de los regulados, cómo afecta, qué preguntas hay, o responder y profundizar. Y también, como un cuarto elemento, también estamos abiertos en términos de que si instituciones, agrupaciones, corporaciones, ONG, requieren algún tipo de reuniones a través del mecanismo que podemos diseñar. Si hay peticiones, también podemos recurrir a través de esta vía, podemos desarrollar actividades, digamos, que vayan en la línea en términos de poder profundizar con otras instituciones, agrupaciones que están preocupados por este tema. Los canales de participación son 3. Uno, la plataforma, que esta es la plataforma en la cual se encuentra, y uno puede entrar en el banner, consultaciudadana.mma.gov.cl. Está la oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, que hay gente que todavía tenemos en consulta, especialmente en el mundo rural, que funciona con papel. Esa ficha que está ahí se encuentra ubicable en cualquier Secretaría Regional Ministerial, y actividades o presenciales o telemáticas como la que estamos desarrollando ahora. ¿Cómo se hace la observación? Uno ingresa a la plataforma del Ministerio de Consulta Ciudadana, y ahí se ven las consultas abiertas, las consultas cerradas, en este momento, y uno ingresa a ver consultas abiertas. Ahí, hoy día solamente está esta consulta abierta, así que se van a encontrar con ella. Y luego, al entrar a la consulta, uno ingresa a realizar la observación. La observación la pueden realizar 3 tipos de personas: persona jurídica, persona natural o una organización sin personalidad jurídica. Se puede hacer a través de clave única o sin clave única. Y este es lo que se despliega en la plataforma, con el tipo de persona, el tipo de identificación, género, nombre, apellido, y ahí sale lo que son obligatorios que nos puedan dar, porque eso nos permite, se resguarda toda la información personal que ustedes tengan, pero también especialmente el correo electrónico, porque es donde vamos a enviar la respuesta cuando las tengamos.
¿Cómo hacer la observación? Eh, Aquí uno hace clic en el documento que desea comentar y ahí uno puede hacerlo general, una observación general o observación específica porque está delimitado el texto en los 4 títulos que está desarrollado este reglamento, donde uno puede hacerlo específicamente alguno de esos títulos, alguno de los artículos o los artículos transitorios o una observación de carácter general. Eso sería mi planteamiento, Sergio. Gracias, Germán, ahí por darnos el contexto de este proceso, recordarnos las fechas y sobre todo contarnos cómo las personas pueden participar, pueden hacer sus observaciones y como tú decías, los invitamos a todos y a todas a que puedan hacer sus opiniones, observaciones a través de nuestro portal de consultas ciudadanas. Ahora para continuar con nuestro programa, y cuando ya tenemos más de 220 personas que nos acompañan, vamos a pedirle a Franco Arias, de la División Jurídica, em, que se vaya a ir preparando. Franco nos va a dar el contexto jurídico de este reglamento. Y antes de darle el pase a Franco, solo recordarles que puedan hacer todas sus consultas, todas sus inquietudes. Varios de ustedes ya lo están haciendo a través del botón pregunta y respuesta. Ahí el equipo que hoy día está del ministerio acompañándonos en este webinar van a ir respondiendo, esperamos la mayoría de sus inquietudes. ¿Ya? Y ahí después también tendremos al final algún espacio para poder leer alguna de ellas en voz alta y ahí nuestros expositores podrán responder. Dicho eso, entonces, Franco, ya vemos tu presentación perfecto, te vemos en cámara, así que adelante, el micrófono es todo tuyo. Genial, gracias Sergio. Antes que nada confirmar, ¿se escucha bien, cierto? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, ya entonces comenzamos. Antes que nada, darle las gracias a todas las personas que nos acompañan. Sabemos que es un número bien importante el día de hoy y eso nos pone muy contentos como ministerio. Sabemos y estamos convencidos de que la participación ciudadana es la mejor forma de preparar este instrumento regulatorio y conseguir la mejor regulación posible en este instrumento que estamos trabajando hoy en día. Como les comentaba, la parte que vamos a presentar ahora es el contexto jurídico de la situación en la que nos encontramos hoy en día, que es la consulta pública del anteproyecto de esta ley. Ya, así vamos a contar qué es esta ley, qué es lo que regula, qué es el anteproyecto y qué es lo que resta para que este anteproyecto finalmente se materialice en el reglamento de la ley. Ya, vamos a comenzar con la presentación y para eso, primero vamos a partir por lo más básico. La ley 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas, también denominada famosamente como la ley de plásticos de un solo uso, fue publicada en el Diario Oficial el 13 de agosto del 2021. Es decir, ya mañana se estarían cumpliendo 2 años y medio desde que fue publicada, una ley que igual ya tiene su tiempo, y tiene como objetivo proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos mediante 4 acciones fundamentales: limitación de la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos, el fomento de la reutilización, la certificación de plásticos de un solo uso y la regulación de botellas plásticas desechables. Veamos algunos conceptos relevantes para entender qué es lo que regula esta ley. Productos de un solo uso. La ley define qué es un producto de un solo uso a través de estos 14 conceptos, 14 productos, valga la redundancia, y señala que son de un solo uso en cuanto no sean reutilizables, entendiendo por reutilizables que pueda ser usado en múltiples ocasiones en conformidad a su diseño. Por lo tanto, vasos, tazas, tazones, cubiertos, palillos, pocillos, mezcladores, bombillas, platos, copas, cajas o envases de comida preparada, bandejas, sachets individuales y tapas que no sean de bebidas, mientras no sean utilizados en múltiples ocasiones en conformidad a su diseño, serán considerados como productos de un solo uso. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que la ley establece restricciones para la entrega de productos de un solo uso, que ya lo vamos a ver a continuación. Pero tengamos presente que estos son los productos que la ley regula como productos de un solo uso, para que no perdamos de vista que son estos que están acá. Otras definiciones importantes para entender lo que está regulando la ley. Vemos que establecimiento de expendio de alimentos se define como un local de expendio de alimentos para su consumo en el mismo o fuera de este. Y da algunos ejemplos como restaurantes, casinos, etc. Consumo dentro del establecimiento se define como el consumo de comida preparada dentro del establecimiento de expendio de alimentos o algún espacio adyacente al mismo habilitado para esos efectos.
consumo fuera del establecimiento como el consumo de comida que no se realiza dentro del establecimiento. O sea, todo lo que no se realiza bajo la definición de consumo dentro del establecimiento corresponderá a un consumo fuera del establecimiento. ¿Ya? Por ejemplo, los delivery, todo lo que es comida para llevar, eso es, desde luego, consumo fuera del establecimiento. Y comida preparada, ya se usó muchas veces ese concepto, así que corresponde definirlo. La ley lo define como bebestibles, alimentos o comidas de cualquier tipo preparadas por un establecimiento de expendio de alimentos listas para su consumo, sean frías o calientes. Y la preparación incluye las acciones de cocinar, picar, rebanar, mezclar, congelar, calentar, exprimir u otro procesamiento. Importante tener presente este marco porque, como les comento, la ley establece restricciones a la entrega de productos de un solo uso, que ya vimos en la diapositiva anterior, dependiendo si el consumo es dentro o fuera del establecimiento. Y desde luego tener presente que la definición de establecimiento de expendio de alimentos corresponde al local que entrega comida preparada según lo que acabamos de ver en la definición. Teniendo presente eso, vamos a hablar un poco sobre las obligaciones que contiene esta ley, las cuales las hemos agrupado en tres grandes categorías. Por un lado, las limitaciones a la entrega de productos de un solo uso, la regulación de botellas plásticas desechables y la regulación de botellas plásticas retornables. Así que comencemos por el primer grupo, las limitaciones a la entrega. Les comentaba que la ley establece una diferencia a si el consumo se realiza dentro del establecimiento o si se realiza fuera de este. Ya. Son obligaciones que comenzamos a narrar a continuación. Ya. Desde el 13 de agosto de este año, es decir, básicamente en 6 meses más, estará prohibida la entrega dentro del establecimiento a cualquier título de productos de un solo uso, cualquiera sea el material del que estén hechos esos productos. ¿Ya? Por lo tanto, estará prohibida la entrega de todos los productos que iban anteriormente, los 14, si es que son de un solo uso, si es que no son reutilizables de conformidad a su diseño. ¿Ya? Independientemente del material que estén hechos, no solamente los de plástico, para que tengan presente eso, son de cualquier material, mientras sean de un solo uso, se encontrarán prohibidos desde el 13 de agosto de este año. Así lo establece la ley en su artículo 3. En cambio, en el consumo fuera de establecimiento hay dos cosas que hacer presente. Lo primero es que hay una obligación que ya entró a regir desde el 13 de febrero del año 2022, es decir, mañana se cumplen 2 años desde que está vigente esto, y es que bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos de plástico de un solo uso están prohibidos. ¿Ya? Esos 4 productos, si son de plástico, su entrega está prohibida y si se realiza con posterioridad al 13 de febrero de 2022, es decir, actualmente, se realiza en contravención a la ley. Tenerlo presente aquello. Y en el paralelismo con el consumo dentro del establecimiento, señala que estará permitida la entrega de productos desechables de materiales valorizables distintos del plástico o de plástico certificado. Eso desde el 13 de agosto de 2024. Es decir, se puede entregar para el consumo fuera del establecimiento productos de un solo uso, pero mientras sean de materiales valorizables distintos del plástico o de plástico certificado. Plástico certificado, que es un concepto que vamos a hablar a continuación, es un concepto que incorpora la ley y que vamos a darle su espacio un poco más adelante, pero tengan presente eso. Si es consumo dentro del establecimiento, prohibida la entrega o cualquier título de productos de un solo uso. Si es fuera, pueden entregarse productos mientras sean valorizables, o sea, de materiales valorizables distintos del plástico o de plástico certificado. Y eso a partir del 13 de agosto del presente año. Un inciso especial que, tratándose del poliestireno expandido, la ley hace una regulación específica respecto a esto y establece que las obligaciones que vimos en la diapositiva anterior entrarán a regir para los productos que estén conformados por ese elemento a partir del 13 de febrero del 2022, es decir, hace casi 2 años. Poliestireno expandido es el material que están viendo en pantalla, espero que la resolución nos acompañe, pero ese material blanco que es frecuentemente o era frecuentemente visto en los productos de comida para llevar, lo están viendo en pantalla, ese material de conformidad a lo que establece la ley desde el 13 de febrero de 2022 está prohibida su entrega de conformidad a lo que vimos anteriormente. Ya, para este material en particular está establecida esta restricción, que ya está vigente. Bien, les hablaba del plástico certificado. ¿Qué es el plástico certificado? La ley lo define como un plástico compuesto total o parcialmente por materias producidas a partir de recursos renovables y que está diseñado para ser compostado a nivel domiciliario o industrial, ¿ya? Cumpliendo con los requisitos que establece el reglamento. Ya empezamos a ver que aparece el reglamento, lo que nos convoca hoy en día a la consulta pública de su anteproyecto. Y este producto de plástico se certifica que cumple con estas características por parte del Ministerio del Medio Ambiente, como a través del procedimiento que también establece el reglamento. Por ende, el plástico certificado es un plástico que cumple con requisitos especiales. 2 requisitos, que está diseñado para ser compostado a nivel domiciliario o industrial y que está compuesto, ya sea total o parcialmente, por materias producidas a partir de recursos renovables. ¿Ya? Es un plástico diferente al general y que el cumplimiento de estos requisitos se certifica por el Ministerio del Medio Ambiente de conformidad a la ley.
Eso por el lado de la entrega de los productos de un solo uso. Tratándose de botellas plásticas desechables, la ley establece que las botellas plásticas desechables que se comercializan deberán estar compuestas por un porcentaje de plástico que debe ser recolectado y reciclado en el país, en la proporción que determina el reglamento, para lo cual la ley establece rangos mínimos correspondientes a un 15% al año 2025, un 25% al año 2030, 50% al año 2040, 60% al 2050 y 70% al 2060. La ley dice que esos porcentajes que determina el reglamento no pueden ser inferior a aquellos. ¿Ya? Y la composición de la botella de conformidad a lo que establecen estos requisitos será certificada por el Ministerio del Medio Ambiente. Importante hacer presente que hay sujetos que están exentos de cumplir con esta obligación de conformidad de la ley, que corresponde a los importadores de bebestibles y a aquellos productores de bebestibles que de conformidad a la ley 20.416 sean micros, pequeñas o medianas empresas. ¿Ya? Así que repasando, las botellas que se comercialicen deberán estar conformadas por un porcentaje plástico, porcentaje que se determina el reglamento según los límites que fija la ley. ¿Ya? Nuevamente vemos que aparece el reglamento. Vamos a comentar un poco más adelante acerca de qué es lo que regula esta propuesta de anteproyecto. Y pasando a las botellas plásticas retornables, la ley establece que todos los comercializadores de bebestibles deberán estar obligados a ofrecer bebestibles en botellas retornables y a recibir de los consumidores esos envases. ¿Y quiénes son los comercializadores de bebestibles? La ley los define como supermercados, almacenes, tiendas de conveniencia, que venden bebestibles en botellas plásticas desechables al consumidor final, de modo presencial o por medios electrónicos. Señala que el reglamento deberá definir el porcentaje de botellas en formato retornable que deberán estar disponibles en vitrina para que los supermercados cumplan con esta obligación. Y ese porcentaje no podrá ser menor a un 30% transcurrido 3 años desde la publicación de la ley en el diario oficial, que ya vimos fue en agosto del 2021. Ese plazo de 3 años se cumple ahora en agosto del 2024. Pasando a la infracción, que me parece un tema que puede estar interesando mucho a quienes nos acompañan hoy en día en este webinar. El incumplimiento a la prohibición de entrega de productos de un solo uso. La ley estipula que corresponderá a una sanción de entre 1 a 5 unidades tributarias mensuales por cada producto de un solo uso entregado en contravención a lo que dispone. Es decir, si en un solo acto se entregan 4 productos de un solo uso que contravienen lo que dice la ley, serán 4 sanciones de entre 1 y 5 unidades tributarias mensuales, para que lo tengan presente. Respecto a la entrega de botellas plásticas desechables sin certificación, la ley establece la misma sanción, pero para cada botella plástica desechable que se entregue sin la certificación correspondiente. Es importante que la ley establece explícitamente en su artículo 12 que corresponderá al comercializador la responsabilidad por esta infracción. Comercializador quien enajena a los consumidores finales estas botellas. Así que botella que se comercializa sin la certificación correspondiente estará afectado a una multa de entre 1 a 5 unidades tributarias mensuales. Así lo establece la ley. Y ante el incumplimiento de ofrecer y recibir botellas retornables, la ley señala que corresponde una sanción de entre 1 a 20 unidades tributarias mensuales por cada día que no se encuentran disponibles para su venta estas botellas. ¿Quién fiscaliza? La ley dispone que fiscaliza la municipalidad sin perjuicio de que cualquier persona natural podrá denunciar. Y quien sanciona es el juzgado de policía local. ¿Ya? Tener presente esta estructura, ya que a diferencia de lo que intuitivamente podría creerse, aquí la Superintendencia del Medio Ambiente no es quien sanciona ni quien fiscaliza. La ley explícitamente reguló la fiscalización en municipalidades y la sanción en los juzgados de policía local. Aquí no hay actores de la institucionalidad ambiental que intervengan en el proceso de fiscalización y sanción, para que lo tengan bien presente. Y bueno, el anteproyecto del reglamento, que es lo que nos convoca hoy, vamos a explicar un poco cuáles son los contenidos que debería precisar ese reglamento, que según la ley debe, valga la redundancia, regular. Por un lado están los requisitos de plástico certificado. Vimos que tenían los requisitos generales que deben cumplirse de conformidad a los que especifique el reglamento. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado está el porcentaje en la composición, porcentaje de plástico recolectado reciclado en el país que deben incorporar las botellas plásticas desechables, según los límites que ya vimos anteriormente. El procedimiento para la certificación de estas dos cosas, de que el plástico cumple con los requisitos para ser un plástico certificado, y la composición de las botellas plásticas desechables. Ya todo el procedimiento para obtener esa certificación debe estar recogido en el reglamento. Ya. La visibilidad de las botellas retornables para supermercados y otro grupo de obligaciones hemos denominado como varios relacionados a la visibilidad de los productos, la información a los consumidores. Esas 5 cosas son las que la ley encomienda que el reglamento regule y el anteproyecto que está sometido a consulta y que nos convoca hoy en día regula, y desde luego que esperamos su participación para pulir el contenido de ese anteproyecto.
¿Cuál es el proceso? Porque hemos hablado de anteproyecto, pero no hemos explicado muy bien en dónde nos encontramos y cuánto falta para que este reglamento al final vea la luz. El proceso es más o menos lo que está explicado en este gráfico. Comienza con la elaboración de un anteproyecto por parte del Ministerio del Medio Ambiente, el cual, si se aprueba, luego es sometido a consulta pública, en la cual se reciben observaciones por parte de la ciudadanía, y de esas observaciones se toma el anteproyecto y bueno, se realizan los cambios que se estiman pertinentes y se elabora un proyecto definitivo. Ese proyecto definitivo es sometido a consideración del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, órgano que si se pronuncia favorablemente, sigue el proceso y el reglamento va a toma de razón ante la Contraloría General de la República, el cual, si pasa el examen de legalidad, se toma de razón y luego se publica en el diario oficial a partir de fecha en la cual entra en vigencia, sin perjuicio de que alguna obligación que contenga tenga alguna vigencia diferida. ¿Ya? Pero por regla general esa publicación en el diario oficial. ¿Dónde nos encontramos? En la etapa que está destacada con color verde, consulta ciudadana, hasta el 27 de marzo de 2024, está abierto ese periodo, y desde luego, como les comentaba, esperamos que puedan consultar el texto del anteproyecto, que este webinar les sea útil, y que puedan entregar todas las observaciones que estén pertinentes para una mejor regulación. Desde luego que estamos abiertos a recibir esas observaciones y generar la mejor regulación posible. Eso es todo por mi parte, los dejo con la continuidad del webinar. Desde luego, cualquier pregunta que tengan, la pueden formular como les comentó Sergio. Con el equipo estaremos tratando de dar respuesta a la mayoría de ellas dentro de este webinar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Franco, ahí por la contextualización jurídica de este proceso, de este reglamento. Como tú muy bien decías, ya tenemos varias consultas. Así que ahí te invitamos también a colaborar en ir respondiendo en la medida de lo posible y también probablemente más de alguna, quizás ahí te toque también responderla en voz alta al finalizar las presentaciones. Así que muchas gracias, Franco, por tu explicación. Ahí estuvo bien, bien claro. Recordarles a todos y a todas, ya tenemos, bueno, que ya tenemos más de 230 personas. Reiterarles que, como lo están haciendo hasta ahora, pueden hacer todas sus preguntas, sus inquietudes a través del botón preguntas y respuestas. Ahí nuestro equipo, y a quien le agradecemos, a Claudia Alfaro, a Bárbara Peñafiel, quienes están ahí tras bambalinas, digamos, apoyándonos en ir respondiendo de manera escrita. Contarles también por ahí nos han ido preguntando, hemos ido dejando el enlace del portal de consulta ciudadana donde van a quedar las presentaciones, va a estar esta grabación y además están todos los antecedentes de esta consulta, sobre todo el anteproyecto del reglamento, así que ahí para que puedan ir revisando el portal. Ahora entonces vamos al instrumento en sí, al reglamento en sí que se está consultando. Así que para eso le vamos a dar el pase a Tomás Sayer, jefe de la Oficina de Economía Circular, quienes ahí han ido en conjunto con la edición jurídica liderando este proceso. Así que, Tomás, te vemos ahí en imagen. Cuando tú quieras, ahí el micrófono es todo tuyo y compartir la presentación. Gracias, Sergio, y gracias a quienes presentaron recién, Franco, Ariel, y también a todas y todos quienes nos están escuchando. Estamos muy contentos que este webinar haya despertado harto interés. Voy a compartir la pantalla. Supongo me estarán escuchando, si no, me hubieran avisado. Te escuchamos y te vemos perfecto, Tomás. Súper, muchas gracias. Ya, les voy a contar entonces ahora con algo más de detalle sobre el reglamento, pero también sobre su contexto, ¿no? ¿Qué dice la ley y cuál es el contexto en que se enmarca esta ley, que también es muy relevante para poder entender de dónde viene y su alcance y qué se espera que logre, ¿no? Partamos con algo de contexto. Como sabemos, estamos en una situación muy crítica con respecto al uso del plástico en el mundo, ¿verdad? Esta imagen de la Fundación Ellen MacArthur lo resume bastante bien. Actualmente en el mundo al año se estima que se producen alrededor de 78 millones de toneladas de plástico, una barbaridad, digamos. Y el 99% de la materia prima que se usa para eso es recursos vírgenes, ¿verdad?
apenas un 2% de material reciclado llega a sustituir material viejo. ¿Qué va pasando con este plástico que se produce? Se estima más o menos un tercio del plástico que ni siquiera es gestionado de forma adecuada, ¿verdad? Ni siquiera termina en la basura, en un relleno sanitario o en un depósito controlado de algún otro tipo, digamos, sino que simplemente es residuos plásticos que terminan en el medio ambiente, contaminando aguas, en el mar, etcétera. Un tercio. Hay un 40% que se va a relleno sanitario, que claro, es mucho mejor que disponerlo abiertamente en el ambiente, pero tampoco es nada de lo cual sentirse orgulloso. Y tenemos un 14% que va a incineración y recuperación de energía. Apenas un 14% del plástico se recolecta para el reciclaje, pero el proceso de reciclaje del plástico también es muy complejo. No es para nada fácil reciclar plástico, se contamina fácilmente, no se pueden mezclar unos plásticos con otros fácilmente en el reciclaje, van perdiendo sus propiedades porque los polímeros se van acortando, etcétera. Entonces, por diversas razones, hay una importante parte de lo que se recolecta para reciclar que termina como pérdidas de procesos, según la Fundación MacArthur, alrededor de un 4%, y un 8% va a lo que se llama reciclaje en cascada. ¿Qué significa esto? Que se recicla en aplicaciones de menor valor que las originales. Por ejemplo, un plástico de una botella de bebida, digamos, que generalmente es el plástico de mejor calidad porque está en contacto con un alimento, entonces no puede ser cualquier cosa. Después es bien probable que actualmente, o la mayoría de los casos, termine en otra cosa de peor calidad, como relleno para ropa, digamos, relleno para sillones o en el caso de Chile, muchas veces sunchos, digamos, para la agricultura y así, ¿no? Entonces va degradando un poco las aplicaciones. Entonces, esto es lo que hace falta urgentemente cambiar, no solo subiendo las tasas de reciclaje, sino que también abordando el tema de la producción, ¿no? Y cuánto plástico necesitamos realmente, y ahí es donde esta ley es clara. Hay que entender también que esta ley no está no viene de la nada, digamos, tiene todo un contexto de otras leyes que también abordan los plásticos. Una de ellas es la ley de bolsas plásticas, que como saben ya está en vigencia en Chile hace algunos años y que ha llevado a una disminución bien importante de la cantidad de botellas plásticas desechables que se entregan en el país. Sabemos que aún hay muchos establecimientos que las entregan y que un poco pasan bajo el radar de la fiscalización y hay brechas todavía, entonces hay que seguir avanzando en su implementación, pero ya es una ley existente y que ha llevado a cambios que son notorios. En la mayoría de los supermercados del país ya no se entregan, de hecho, bolsas plásticas desechables. Y otro elemento muy importante es la ley de responsabilidad extendida del productor, que entre sus productos prioritarios contempla los envases y embalajes, y como bien saben, una parte importante de los envases y embalajes son de plástico, y ahí entonces tenemos una ley que mandata a que se establezcan sistemas de recolección de los envases plásticos y de otros tipos también, y establece también importantes y exigentes metas de valorización de esos plásticos. Entonces esas también son otras dos leyes que están vigentes y que se complementan con esta ley de plásticos de un solo uso. La ley de plásticos de un solo uso también es muy importante porque nos permite subir un eslabón en la jerarquía del manejo de residuos, ¿verdad? Para los que no conocen esto, la jerarquía del manejo de residuos indica el orden de preferencia que distintas estrategias un poco para abordar el tema de los residuos debieran tener para los tomadores de decisión de política pública, ¿verdad? Y básicamente acá se trata de lo más deseable es evitar la generación de un residuo de plano, digamos. Si no se puede evitar, por lo menos reducirla. Si no se puede reducir, por lo menos tratar de que lo que se genere se pueda reutilizar, si no valorizar, si no tratar y en último caso disponer, ¿no? La ley REP le apunta fundamentalmente al tema de la valorización y exige ahí, y bueno, y también de la gestión. Entonces aborda ahí metas de reciclaje, etcétera, pero esta ley de plásticos de un solo uso va más arriba, ¿no? Y dice, mira, hay ciertos plásticos que no tenemos que preguntarnos cómo los reciclamos, que no debieran existir, no son necesarios, digamos, debiésemos eliminarlos. Y eso es el componente principal de esta ley. Esta ley también tiene un fomento al reciclaje por la incorporación del material reciclado en las botellas PET, también tiene una parte de reutilización por las botellas retornables, pero su corazón, digamos, son las disposiciones relativas a los productos de un solo uso, de ahí viene su nombre, y ahí la idea es que ciertas cosas dejen de usarse porque no son necesarias.
Vamos entonces a un poquito más de detalles de la ley. Algunas cosas las voy a pasar rápida porque ya Franco adelantó algunas cosas, pero sus objetivos son proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos, limitando la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos, y también tiene disposiciones para fomentar la reutilización y la certificación de los plásticos de un solo uso y las botellas plásticas desechables, ¿verdad? La ley tiene tres partes principales. Primero, la regulación de la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos. Recuerden que la lista de productos de un solo uso de la ley, digo, es taxativa. Dice son estos. Pocillos, revolvedores, llamas en la lista, pero no son todos. Y esto es importante aclararlo porque hay mucha confusión y muchas veces se piensa que la ley regula cualquier tipo de producto de un solo uso que se pueda entregar en establecimientos y no, hay que entender bien su alcance. Primero, son los establecimientos de expendio de alimentos preparados, digamos. Es decir, la ley no regula el paquete de tallarines que se vende en el supermercado, ¿verdad? Eso viene en plástico y es un alimento, pero no es, no es para consumo, digamos, inmediato. Entonces, eso no queda regulado. Lo que sí queda regulado es lo que se pueda vender en un restaurante o en un café, digamos, etcétera. Entonces, importante. Y aquí la ley establece, primero, prohibiciones, digamos, y ciertas regulaciones para lo que se puede entregar y para lo que no se puede entregar, distinguiendo en consumo dentro del local y consumo fuera del local. Y también establece un esquema de certificación de cumplimiento de estas obligaciones. Una segunda parte es lo de las botellas plásticas, donde hay una obligación de incorporar material reciclado en estas y también una obligación de ofrecer y recibir opción retornable, y donde también se establece un mecanismo para certificar aquello, y también tiene una parte de la ley que establece las disposiciones generales, modifica un poquito otras leyes, digamos, para hacer ciertos ajustes al tema de las certificaciones y otros, y establece quién tiene que fiscalizar. Los productos regulados, es decir, cuando se habla en la ley de los productos de un solo uso, se refiere a esta lista, ¿no? Es una lista, como les decía, taxativa, cerrada. Son estos y no otros. Vasos, tazas, tazones, cubiertos, bombillas, mezcladores, tapas, platos, pocillos, cajas o envases, bandejas individuales y sachets, en tanto no sean reutilizables, ¿no? Y aquí, como bien decía Franco también, y aquí entra un poco más de detalle, se establece un régimen para el consumo dentro del local, en donde lo que se dice es que no se pueden derechamente entregar estos elementos mientras sean de un solo uso, sea cual sea el material. Esto también es importante, no solo plástico. El título o el nombre con que quedó la ley es un poco confuso, porque dice ley de plásticos de un solo uso, pero en verdad regula más que solo los plásticos. Son distintos productos. Entonces, tampoco en un local se pueden entregar cuando entren en vigencia estas disposiciones, que todavía no están vigentes, entran en vigencia en agosto de este año, pero cuando entren en vigencia no se van a poder tampoco entregar cubiertos de madera, por ejemplo, si es que son desechables, mientras sea para consumo dentro del establecimiento. Entonces, no abarca solo los plásticos, eso es muy importante. Y para el consumo fuera del local, la regla es que estarán permitidas la entrega de productos desechables de materiales valorizables distintos al plástico o plástico certificado. Es decir, para el delivery o para el retiro de comida del local se permite ciertos materiales desechables, pero no cualquiera. El plástico no se permite, el plástico común y corriente, solo se permiten otras materialidades y el plástico certificado. Respecto al plástico certificado, la ley establece solo sus características fundamentales, ¿verdad? Y deja al reglamento la especificación de las particularidades o el detalle que tienen que cumplir. Pero lo fundamental es que tienen que tener un cierto porcentaje mínimo de material hecho en base a fuentes renovables, digamos. Hay muchos plásticos que se hacen a partir de fuentes renovables, como desechos del cultivo de maíz, digamos. En verdad hay una serie de residuos orgánicos o que se pueden utilizar para hacer plásticos de fuentes renovables, y la ley establece un piso de un 20%, o sea, al menos un 20% de material en el plástico certificado debe provenir de estas. Y además la ley establece que los plásticos certificados tienen que ser compostables. Y como les decía, la ley remite al reglamento el detalle un poco de, bueno, compostable a qué temperatura, cómo tienen que ser las pruebas, etc. Agradecemos a todo esto, ahí está en las presentaciones, pero quiero decirlo también, agradecemos a Plastic Oceans, una fundación que estuvo muy presente también
en el origen de esta ley y que también ha facilitado estas infografías que estamos utilizando ahora. La ley también establece un régimen transitorio y actualmente parte de la ley está vigente, pero no aún toda la ley. ¿Cuál es la parte que está vigente? Bueno, en el 13 de febrero del 2022 entraron en vigencia las prohibiciones de entrega de poliestireno expandido, o sea, ya en cualquier local que a uno le estén dando una cajita de Plumavit al final para llevarse lo que sobró o que venden papas fritas en estas cajitas de Plumavit, eso no debería ser, ya está prohibido y también están prohibidas las bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos de plástico de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos. También ya están vigentes las obligaciones que se refieren a la entrega de botellas retornables, ¿verdad? Entonces, ya está vigente la obligación para los supermercados de ofrecer y recibir botellas retornables, digamos, y también para los demás comercializadores. Entraron en vigencia diferidos, primero entraron en vigencia para el supermercado y un poquito después, el 13 de agosto de 2023, para los comercializadores, pero ya pasamos esa fecha y por tanto ya está vigente totalmente esa obligación. El 13 de agosto de este año es una fecha muy importante porque entran en vigencia la parte más sustantiva de la ley, que son estas prohibiciones, digamos, o reglas para la entrega de productos de un solo uso en los establecimientos de expendio de alimentos, ya sea para consumo dentro del local o fuera del local, según vimos anteriormente. Y además, respecto a la obligación del formato retornable, lo que pasa el 30 de agosto, el 13 de agosto, digo, es que se establece ya el mínimo. Por ahora la obligación es, tiene que ofrecer opción retornable, pero a partir del 13 de agosto la obligación es al menos un 30%, tiene que ser opción retornable, pero esto solamente para los supermercados. Para las comercializadores que no son supermercados, sí, la obligación es simplemente ofrecer opción retornable, pero no hay una obligación de que tanto porcentaje de la vitrina o de las botellas tienen que ser. Y en 2025 entran en vigencia las obligaciones de incorporación de material reciclado en las botellas plásticas, partiendo con un 15% para ese año, y esto va subiendo hasta llegar a un 70%, pero ya vamos a ver eso en más detalle. Vamos ahora al anteproyecto. Lo que la ley mandató a regular en el anteproyecto es el plástico certificado, cuáles son sus requisitos, cuáles son los requisitos para hacerlo visible y poder distinguirlo del resto de los plásticos y cómo va a funcionar el tema de la certificación. Y para las botellas desechables se establece también que el reglamento deberá detallar los requisitos más allá de lo que establece la ley, también detallar el sistema de certificación. Y para el caso de las botellas retornables, también se dice que el reglamento deberá determinar el porcentaje de botellas retornables que deberán ofrecer los supermercados en sus vitrinas y la forma en que esto se acreditará. Esto es importante porque la ley establece un cierto piso, un 30%, pero permite que el reglamento pueda subir eso si se determina que convendría. Como vamos a ver, la decisión ha sido mantener ese 30%, pero la ley eso también lo manda todo. Entonces vamos una a una con estas disposiciones. Bueno, el objeto del reglamento, en vista de lo recién señalado, es regular los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de los certificados que establece la ley fundamentalmente y también precisar las demás obligaciones. La ley contempla varias definiciones, define lo que es biodegradación, botella plástica desechable, compostaje, tanto domiciliario como industrial, entidad técnica, también lo define, plástico certificado lo especifica, preforma un poco, que es un concepto que también se utiliza en el reglamento, que son las un poco botellas plásticas en su estado previo a que sean sopladas y agarren su forma. Entonces, previo a eso, tienen su preforma, que es una botellita como miniatura, digamos, que después se sopla y se convierte en la botella. Entonces, también se requiere ahí esa definición porque se utiliza en reglamento. Se define rótulo y se define también lo que es vitrina. Y esto es bien importante porque en la ley se habla de que un poco en la opción de la bebestible retornable tiene que ofrecerse, digamos, en las vitrinas de los supermercados, pero hay una duda ahí de que, bueno, ¿qué es vitrina, qué es góndola? Eh, entonces hay distintas formas en que se llaman a los espacios en donde se ponen a la vista un poco las cosas que uno va a comprar, y también hacía falta ahí entonces hacer algunas precisiones para ver cuál es el alcance de lo que dice la ley, que también se hace. Respecto al compostaje,
un requisito clave, digamos, es la temperatura a la que tiene que ocurrir el compostaje, y esto es lo que diferencia de manera importante lo que es compostaje domiciliario, que alcanza menores temperaturas, que el compostaje industrial, que alcanza mayores temperaturas. Entonces, básicamente, que algo sea compostable domiciliariamente es una mayor exigencia que sea compostable industrialmente. Todo lo que es compostable domiciliariamente es compostable industrialmente, pero si algo es compostable industrialmente, no necesariamente es compostable domiciliariamente. Entonces, respecto del plástico certificado, la ley establece que estos plásticos tienen que ser compostables a nivel domiciliario y o industrial, pero tiene que ser señalado, eso sí, de qué tipo de compostable estamos hablando, si es compostable solamente domiciliariamente. También se definió dejar en 20%, que era lo que venía de la ley, la masa total que deberá ser producida a partir de recursos renovables, ¿verdad? Acá también la ley permitía al Ministerio de Medio Ambiente incorporar este porcentaje, se definió dejarlo en 20%, porque no se ven con tanta claridad cuál sería la ventaja ambiental de aumentar ese porcentaje, y también no es claro hasta qué punto es viable hacerlo en este momento, entendiendo que este reglamento igual puede ser modificado a futuro y subir esta exigencia a futuro. Se establecen también las temperaturas a las que deberán darse, o sea, compostarse los plásticos certificados, que ahí las pueden ver. Y se establece también que la Superintendencia de Medio Ambiente va a especificar a través de una resolución los requisitos de detalle para la certificación, la cual podrá hacer referencia a normas chilenas o internacionales que sean aplicables. Respecto al plástico certificado, ¿cómo funciona aquí el esquema de certificación? Perdón. Lo primero es que van a haber aquí ciertos requisitos básicos que van a estar establecidos en la resolución de la SMA, y mientras no esté la resolución de la SMA, en ciertas normas técnicas que ya vamos a verlas en la parte del régimen transitorio. Entonces, la empresa que desee certificar su plástico tiene que entregar la documentación que corresponda y que acredite el cumplimiento de esos requisitos a una entidad técnica de certificación ambiental que tiene que estar autorizada por la superintendencia, y eh, subir al MMA el informe favorable de la entidad técnica diciendo este producto, este plástico cumple con los requisitos establecidos, digamos, por esta entidad que está autorizada por la SMA. Y con eso, el MMA tiene 10 días hábiles para revisar eso y decidir si se entrega o no se entrega la certificación, que tiene que tener por lo menos la identificación del titular, los productos, la fecha de emisión y la fecha de expiración, si es que corresponde. Vamos también a hablar de la rotulación, y es muy importante que los plásticos certificados estén rotulados. Lo que no queremos es que las personas se confundan y empiecen a disponer el plástico certificado, por ejemplo, en los contenedores del reciclaje. Cuando el plástico reciclado llega al flujo del reciclaje es un gran problema. Entonces, se establece que todos los plásticos certificados tienen que estar rotulados, y el rótulo debe decir por lo menos 3 cosas, no lo que vemos a la izquierda. Plástico certificado, ley 21.368, el número de identificación de la certificación que se le haya entregado, y la palabra compostable, si es compostable tanto domiciliaria como industrialmente, o la palabra o la frase más bien, compostable industrialmente, en caso de que solo sea compostable de manera industrial. El Ministerio va a emitir una resolución que va a detallar un poco más los requisitos para la expresión gráfica, pero lo fundamental es lo que vemos a la izquierda, ¿verdad? No es que tenga que tener esa forma, no simplemente ahí se detalla qué información tienen que tener. Respecto a los certificados del plástico certificado, tienen que estar disponibles en el sitio web del establecimiento si lo tuviese. Si es que el establecimiento no tuviese, tienen que estar disponibles para el público que los quiera solicitar para revisarlo. Si alguien va al local y dice, bueno, aquí me están entregando este plástico certificado, la persona tiene el derecho de decir, necesito que por favor me muestre el certificado para que yo corrobore que este plástico que está entregando efectivamente es un plástico certificado. También el Ministerio, a través de una resolución, va a establecer una guía con información que se va a poder utilizar por los establecimientos de expendio de alimentos para informar a los consumidores sobre la manera adecuada de gestionar estos residuos, y para sensibilizar también sobre el impacto ecológico de los residuos de estos productos de un solo uso, que también esto viene porque la ley estableció como un mandato para este reglamento.
Vamos ahora a las botellas de plástico desechable. Como saben, tienen que tener un cierto porcentaje mínimo de material reciclado y recolectado y reciclado en Chile. Es importante recolectado y reciclado. No se puede importar material reciclado de otro país para cumplir con esto. Y aquí vemos un poco cómo va subiendo ese porcentaje mínimo a través del tiempo. Partimos en 15%, en 2025 hasta 2029 y vamos subiendo hasta llegar a un 70% de 2060 en adelante. Y esto entra en vigencia a partir del 1 de enero del año que indican, exceptuando aquellas botellas fabricadas antes de la entrada en vigencia del reglamento, ¿verdad? Bien, no se podría... sabemos que desde el momento en que se fabrica una botella hasta que se comercializa, el tiempo que pasa no es fijo, digamos, puede ser más o menos, entonces para dar esa flexibilidad necesaria para que las botellas que se produzcan, por ejemplo, en octubre, noviembre, diciembre de 2024 se puedan vender, digamos, entonces se establece que esto corre solamente para las que se fabriquen a partir de las fechas indicadas ahí. También acá se establece en el reglamento que la superintendencia va a especificar a través de una resolución los requisitos específicos para la certificación, pero como vamos a ver más adelante, mientras la superintendencia no haga eso, hay un régimen transitorio que especifica que los requisitos que hay que cumplir son los de ciertas normas técnicas. Ya vamos a ver. Y acá la verificación tiene que ser por entidades técnicas autorizadas por la superintendencia, pero vamos a ver también que el régimen transitorio establece que mientras no haya entidades técnicas autorizadas por la SMA para los alcances que correspondan, se podrá hacer esta verificación por auditores externos que aún no sean éticos. Y también se establece que los fabricantes de botellas plásticas y sus formas deberán dar cumplimiento a los porcentajes mínimos de plástico recolectado y reciclado en el país en la composición de sus productos, porque acá la ley un poco establecía de alguna forma la obligación para los comercializadores, pero es claramente los fabricantes los que pueden tomar la decisión de qué composición tienen las botellas que están llenando con productos, ¿no? Entonces es importante también que se aclare muy bien acá cuál es su rol. La certificación para la botella de plásticos desechables funciona más o menos de la misma manera que la del plástico certificado. Aquí hay ciertos requisitos técnicos que se establecen en la resolución de la SMA y mientras eso no esté en las normas técnicas que se indica en el reglamento, entonces se junta la documentación, se hace llegar a la entidad técnica de certificación ambiental, que tiene que estar autorizada por la superintendencia, se sube la documentación al ministerio, el ministerio tiene un cierto tiempo para emitir o no el certificado. Se va a contar con un registro electrónico y el ministerio tiene que mantener y administrar este registro. Y la idea es que acá cada botella va a tener un código QR y con el código QR va a enviar a una página web del ministerio en donde yo voy a poder ingresar el número de lote de la botella, que debería estar también en la botella. Se establece la obligación, de hecho, en el reglamento que esté en la botella, entonces yo voy a poner código QR, número de lote, y voy a poder llegar al estado ahí de la solicitud, que va a ser básicamente que no puede no existir, y en ese caso la botella no estaría cumpliendo porque debiera tener una certificación, ¿no? Puede estar en proceso, y esto es importante porque aquí los timings no necesariamente conversan bien y desde el proceso de certificación puede tomar un tiempo importante porque involucra a varios actores, etcétera. Entonces no es la idea que las empresas tengan los productos ahí, digamos, en bodega hasta que esté la certificación, que puede durar 6 meses, digamos. Entonces establece un régimen en que lo que se requiere para comercializar esto es haber iniciado el proceso de certificación, pero no necesariamente que haya concluido. Y entonces ahí, cuando yo le leo el QR de una botella, digamos, y pongo su número de lote, debiera decirme si aquí no hay nada, digamos, esta botella no está registrada, ese lote, y por tanto no hay un proceso iniciado. Otro estatus es proceso de certificación en curso. Entonces, en ese caso, el código QR debiera indicar que aquí un poco se inició un proceso, el fabricante está en norma ahí, pero no ha concluido, y si es que el proceso de certificación ya concluyó, entonces debiera indicar a través de esa página web que yo entré con el QR que el proceso de certificación está concluido. Bueno, también se establece aquí para las botellas retornables ciertos requisitos. Primero, que los comercializadores de textiles estarán
obligados a ofrecer estos productos en botellas retornables y también a recibir de los consumidores estos envases, esto ya venía de la ley. Y también se mantiene el 30% que establecía la ley de la obligación de cuánto espacio, digamos, o cuántas botellas de las que comercializan tienen que ser retornables. Aquí hay una pregunta que también había que abordar, digamos, porque la ley establecía que un tanto porcentaje de las botellas tienen que ser retornables, pero había una dificultad práctica porque un fiscalizador va a ir al supermercado y va a decir, bueno, es difícil pedirle que empiece a contar el número de botellas que están retornables y desechables, digamos, y ver si cumple el 30%. Es poco viable, ¿no? Entonces, lo que hace el reglamento es establecer que esto va a ser contado en términos de la superficie destinada exclusiva, homogénea y habitualmente a la exhibición de botellas en formato retornable sobre el área visible total de las vitrinas destinadas a la exhibición de vestibles. Y como les contaba anteriormente, el reglamento define a qué se refiere con vitrinas para que quede bien claro si incluye también otros espacios de supermercado que a veces se nombran con otros nombres. Eh, bueno, también viene la ley que no se contabiliza el área destinada a botellas de alcohol y productos lácteos y tampoco las botellas importadas o producidas por micro, pequeños y medianos productores, que también es algo que viene de la ley. También respecto a las botellas retornables se establece una obligación de sensibilización y el Ministerio a través de una resolución va a generar una guía con información que podrán utilizar los comercializadores para sensibilizar sobre la retornabilidad de las botellas. El reglamento entra en vigencia desde la fecha de su publicación en el diario oficial. Eso es importante, pero tiene disposiciones transitorias, ¿no? Primero, las resoluciones que se indican, que son varias, tienen que ser dictadas en un plazo de 3 meses. Y como ya les decía, mientras la SMA no dicte las resoluciones que detallan los requisitos ya de nivel más fino de los plásticos certificados y de las botellas retornables, básicamente lo que se establece es que se deberá cumplir con alguna de las normas técnicas que se indican, ¿no? Para el caso de la incorporación de materias producidas a partir de recursos retornables, tenemos esas 3 normas, digamos, entonces con cualquiera de esas que se esté cumpliendo es válido, digamos. Para el caso de la compostabilidad, tenemos aquí también una serie de normas que se pueden utilizar para cumplir en distintos alcances, ¿no? Algunas de compostable domiciliario, otras de compostable industrial, pero ahí están. Y para el caso de las botellas plásticas desechables, también hay 2 normas con las que se puede cumplir mientras la SMA no saque su resolución para asegurar la trazabilidad y el aseguramiento de calidad del contenido reciclado de las botellas. Y también, como ya les contaba, mientras la superintendencia no haya autorizado entidades técnicas como lo establece la ley y el reglamento, digamos, y por tanto sea imposible contratar a una para llevar el proceso de certificación, entonces la evaluación de conformidad podrá ser realizada por auditores externos que cuenten con las acreditaciones nacionales o internacionales vigentes para las respectivas normas técnicas. O sea, puede ser una entidad acreditada por el Instituto Nacional de Normalización para alguna de esas normas, quien haga las veces de entidad técnica mientras no exista la entidad técnica, o incluso una entidad de fuera de Chile, pero que tenga las acreditaciones que corresponda para el caso. Y las certificaciones establecidas en el presente reglamento solo serán exigibles en el plazo de 9 meses contado desde su publicación en el diario oficial. Es decir, desde que se publica el reglamento hasta que empiece a ser exigible estas certificaciones hay un plazo de 9 meses. Hasta ahí llego, creo que me pasé un poquito del tiempo, espero que no tanto. Y bueno, muchas gracias por su atención y quedamos atentos ahora a más. Muchas gracias, Tomás, por tu exposición. Harta información ahí nos entregaste, así que se agradece el esfuerzo por intentar ahí ser lo más claro posible. Así que muchas gracias. Contarte también que a partir de lo que tú nos fuiste presentando, han seguido apareciendo consultas e inquietudes que nos han ido haciendo a través del botón preguntas y respuestas. Así que ahí también te invito a que puedas ir viendo algunas mientras tanto. Recordarles a todos que esta grabación, estas presentaciones estarán disponibles en el portal de Consulta Ciudadana. Debería estar ya todo disponible al final del día para que ustedes puedan revisarlo, ¿sí? Tenemos más de 230 personas conectadas en este momento. Y bueno,
nos han ido haciendo muchas consultas, muchas inquietudes, lo que agradecemos bastante el interés. Ahí nuestro equipo ha intentado ir respondiendo a la mayoría posible, así que ahí también le agradecemos ese esfuerzo. Dicho eso, entonces, vamos a ir leyendo algunas preguntas. Hay varias preguntas que apuntan a temas más o menos, a temáticas similares dentro del reglamento, así que ahí hemos ido tratando un poquito de ir tocando distintas temáticas. Tenemos, por ejemplo, acá una pregunta de Francisco Inostroza. Francisco nos pregunta, ¿cómo se regulan los recintos privados? En el caso del mercado de los Valledor, existen muchos locales que aún entregan plásticos de un solo uso. Ahí, Tomás, Franco, ¿quién nos puede ayudar con esa? Tomás. Yo puedo ayudar ahí. La ley establece que las regulaciones, digamos, aplican a todo tipo de establecimiento de expendio de alimentos. Entonces, la mayoría de estos recintos son obviamente de empresas que tienen propiedad privada, pero igual si hay un casino interno, por ejemplo, de una empresa en que solo comen los operarios de la empresa, eh, también en la medida que se expendan alimentos ahí tienen que cumplirse con las disposiciones, es decir, para que se consuma dentro del local tiene que usarse formato reutilizable y si es que se entrega para afuera tienen que usarse materialidades distintas del plástico o plástico certificado. También valen las reglas de la ley para ese tipo de establecimientos. Súper, muchas gracias, Tomás. Ahí en el chat también comentaban sobre tu presentación. Francisca González, por ejemplo, comentaba que estuvo muy buena tu exposición. Acá tenemos otra pregunta que la hace Jimena Latraz. Jimena nos consulta. Hola, ¿qué pasa con el PET reciclado que deben... espérate, perdón, se me movió la pregunta. Qué raro. Voy de nuevo, ahora sí. Dice, hola, ¿qué pasa con el PET reciclado que deben incluir las botellas desechables? En Chile aún no hay disponibles casi. ¿Qué fecha es la exacta que deben partir las empresas con este cumplimiento? También puedo ir entrar. Lo primero que diría es que, o sea, no sé si es tan claro que no existe la cantidad de PET disponible para esto. Nosotros hemos hecho ahí números, y no solo nosotros, también las empresas reguladas nos han hecho, y en el fondo, claro, es difícil. Mucho del PET que se genera va a tener que ir a esta aplicación, pero si va, funciona, digamos. Entonces, eso se hizo. Y lo que va a tener que pasar ahí es que las empresas que tienen que cumplir con estas obligaciones tienen que asegurarse de que los sistemas REP, digamos, que van a estar básicamente recogiendo la gran mayoría del material reciclado de las botellas, van a tener que lograr hacerse de ese plástico participando en las licitaciones que se hagan. Y la ley indica que las obligaciones en este sentido parten a partir de 2025 y lo que dice la ley, nosotros no podemos modificarlo en el reglamento, lo que sí establece el reglamento es que las certificaciones para esto van a ser exigibles a partir de una fecha que muy probablemente va a ser después del 1 de enero del 2025, por este transitorio que aparecía ahí, de que las certificaciones del reglamento son vigentes, son exigibles, digamos, 9 meses después de su publicación. Súper, muchas gracias, Tomás. Acá tenemos otra consulta de Ana del Nido, que nos dice, buenos días, pregunta, ¿cuál es la ley que regula la manufactura de estos elementos regulados por esta ley? ¿Cuál es la ley y los reglamentos para regular su producción y distribución? Por ejemplo, ¿todos los productos que se entregan embotellados por este material de un solo uso? Aquí solo se está regulando la venta de los consumidores finales y o a la base y origen de estos productos. ¿Tomás? Sí.
No puedo dar una respuesta fácil, porque la verdad es que lo que regula la producción de cualquier cosa no es una, sino que son múltiples leyes. Múltiples leyes y reglamentos dependiendo de qué se trate. Entonces, en el fondo, no puedo responder esa pregunta tan fácilmente. Lo que sí diría es que el código sanitario regula un poco qué se puede comercializar como alimento, regula también los tipos de envases que se pueden utilizar. Entonces, ciertamente una pieza fundamental de la regulación de la producción de alimentos en general es el código sanitario. Pero como bien les decía, el Ministerio de Salud tiene una serie de regulaciones más de detalle que tal vez no son leyes, pueden ser reglamentos, incluso decretos que establecen detalles dependiendo de lo que se trate. Perfecto, gracias, Tomás. Acá tenemos una pregunta de Antonia Dix. Ella nos consulta. Al prohibir la entrega de un producto de un solo uso de cualquier material, ¿se entendería que dentro de un establecimiento no se podría entregar una lata de bebida, por ejemplo? Sergio, ¿se escucha? Perdón. ¿Puedo Franco, sí. responder esa pregunta? Sí, esa pregunta es muchas más relacionadas que también van con la misma línea. Hacer presente que los productos de un solo uso están definidos en la ley y son 14 de ellos. 14 o 15 según se quiera ver si es que la caja, bueno, está metido dentro del mismo concepto, pero son los que establece la ley, ¿ya? Así que no se pueden extender más allá de los que taxativamente están explícitos en ella. Y como ministerio entendemos que si se comercializa un producto, que por más que sea en la práctica de un solo uso, si no está contenido en la lista que establece la ley, no sería sancionable. Con todo, hacemos siempre presente que la fiscalización corresponde a las municipalidades y la sanción corresponde a la Junta Policial Local, por lo cual lo que nosotros entregamos acá es una orientación sobre cómo entendemos que debe cumplirse la ley. ¿Ya? Pero eso tenerlo presente, las latas no estarían en ese listado y por lo tanto no corresponderían a un producto de un solo uso cuya entrega estaría prohibida o limitada por la ley. Súper. Gracias, Franco. Ahí Antonia por el chat también agradece tu respuesta y ahí también contestamos, hay un comentario, una pregunta que había en el chat con respecto a las latas de bebida y cerveza. Súper. Em, Acá tenemos varias consultas más. Por ejemplo, tenemos... Denme 30 segundos que aquí se me van a gastar. Dice, eh, la pregunta es de Judith Paz. ¿Cómo se ha pensado reemplazar el plástico en los productos de consumo domiciliario? Carnes, abarrotes, envases varios. A ver, tal vez yo puedo entrar, porque primero hay que aclarar lo que se indicaba anteriormente. O sea, el alcance de la ley es acotado. Es la lista taxativa de productos que se mostraban, que incluye vasos, pocillos, tazas, tazones, revolvedores, etcétera. Y los de la lista y son esos y ninguno más. Digamos. Cualquier cosa que esté fuera de eso y no entra, digamos. Y también regula estos productos para el consumo de alimentos preparados, digamos. La ley no regula alimentos no perecibles, como ya decía, como el paquete de arroz, digamos, o el paquete de tallarines, etc. Entonces, nada de eso entra. Y ahí creo que Claudia Alfaro me quiere complementar, así que te dejo, Claudia, para... Sí, gracias Tomás. Hola a todos y a todas. Tengo problemas con mi cámara, así que por eso no está mi... tengo esa foto. No, era para comentar y complementar lo que dice Tomás, que estos otros envases no quedan desregulados, sino que también tienen una regulación con la responsabilidad extendida del productor. En la medida, cierto, que caigan en la hipótesis que establece esa ley. Pero como dice Tomás, esta ley es acotada y en este caso los productos de un solo uso se limita su entrega para establecimientos de expendio de alimentos. Entonces, esos ejemplos que ponía Judith, entiendo que fue quien hizo la consulta, no estarían regulados en esta ley, pero ojo porque pudiesen caber en la regulación de la ley 20.920. Súper. Muchas gracias, Claudia y Tomás, ahí por la respuesta en conjunto. Tenemos otra consulta que tiene que ver ahí con la certificación. Mariana Soto nos dice, ¿cómo es el proceso de certificación del plástico certificado, dado que en Chile no existen laboratorios acreditados ni certificadoras locales?
Gracias por la pregunta ahí, Mariana, y es una muy buena pregunta. A ver, lo primero es que esperamos que esta ley, las obligaciones, y también con la ayuda de CENEM, ahí que lidera Mariana, se vayan desarrollando estas capacidades locales, ¿no? Entonces, eso es lo primero, digamos. O sea, esperamos que, claro, hoy no existen, pero habrá una ley que hace que esto sea exigible, va a haber una mayor demanda por estas certificaciones, así que esperamos que se vaya desarrollando la oferta. Pero hasta que eso no ocurra, se estableció, como ya mencionábamos, un régimen transitorio que permite que la verificación del cumplimiento, que la ley, digamos, en su régimen no transitorio, sino que cuando ya esté todo funcionando lo tiene que hacer EDCAS, lo haga cualquier auditor que esté acreditado para los alcances de alguna de las normas que se permiten usar para ello, y esto incluye también organizaciones que puedan ser de fuera, perdón, que puedan estar acreditadas para normas internacionales. Entonces, básicamente se están dejando todas las flexibilidades posibles para que hasta que no se desarrolle una oferta local de entidades capaces, acreditadas, digamos, capaces de certificar, se pueda acudir a otras entidades que estén acreditadas incluso fuera de Chile para alguna de las varias normas que se establecen ahí como que se pueden utilizar en este régimen transitorio. Súper, gracias Tomás. Lorena Villegas nos pregunta, ¿las bombillas también deberían ser reutilizables dentro del local? Ahí acá yo puedo contestar. Sí, efectivamente, bueno, la ley distingue para establecer las limitaciones en la entrega de productos de un solo uso si el si el consumo se realiza dentro o fuera del establecimiento. Y si el consumo es dentro del establecimiento, desde agosto de este año solo van a poder entregarse productos de un solo uso reutilizables, incluyendo también a las bombillas. Súper, gracias Claudia. Recordarle a todos que, bueno, y invitarlos un poco ahí como nos escribía también en el chat Sherman, de que muchas de las preguntas que estamos viendo ya, que varias van a quedar sin alcanzar a responderlas todas, ya sea por escrito a viva voz, invitarlo a que puedan transformarlo también en comentarios u observaciones que puedan ingresar a nuestro portal de consultas ciudadanas. Sergio. Acá tenemos varias preguntas más. ¿Sí, Tomás? ¿Quieres complementar algo? Sí, con respecto a las bombillas, me parece importante señalar y recordarnos a todos que en régimen, o sea, a partir de agosto de este año, las bombillas van a estar prohibidas, sean de plástico o sean estas de papel que se han popularizado últimamente, digamos. Entonces, esto es bien importante porque parece haber mucha confusión al respecto, ya que muchos restaurantes están migrando de las de plástico a las de papel. Eh, Actualmente, de hecho, como estamos en un régimen transitorio, están prohibidas las de plástico, las de papel todavía no, pero en agosto van a estar prohibidas todas las bombillas, digamos. Y ojo, esto es para consumo dentro y también para consumo fuera del establecimiento, porque el artículo 4 de la ley dice que, sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero, las bombillas, los revolvedores, cubiertos y palillos, todos plásticos de un solo uso, se encontrarán prohibidos, digamos. Entonces, importante eso. Súper, gracias ahí por complementar, Tomás. Tenemos varias inquietudes con respecto al polipapel. Hay una consulta de Magdalena Irribarren que nos pregunta, ¿el polipapel será regulado? La ley establece ciertas prohibiciones de productos de un solo uso, sean del material que sean. Entonces, la ley no habla de polipapel, pero sí habla, por ejemplo, de vasitos desechables o platillos desechables. Y si es que estos son de un solo uso, sean de polipapel, sean de plástico, sean solamente de cartón, de lo que sea, y son de un solo uso, desechables, entonces van a quedar prohibidos para el consumo dentro del local. Y para el consumo fuera del local solamente se permitirán un poco si es que no son de plástico. Entonces, el polipapel, claro, es una capa de cartón y tiene también una capita generalmente de plástico para impermeabilizarlo y se usa para las bebidas, etcétera. Entonces, en el fondo lo que va a pasar es que para el consumo dentro del establecimiento no se puede, tiene que usarse de formato reutilizable, como hemos dicho, para los vasos, por ejemplo, y para consumo fuera del establecimiento
¿Se podría utilizar eventualmente vasos como de cartón con una laminita de plástico para impermeabilizarlo? Pero ese plástico tendría que ser plástico certificado, no podría ser plástico común y corriente. Gracias, Tomás. Tenemos otra consulta de Mariana, quien pregunta, ¿cuándo sale la guía de las botellas? Sí, yo puedo contestar por acá, Sergio. El reglamento, o sea, el anteproyecto de reglamento que estamos sometiendo a consulta pública establece un plazo específico para dictar las guías y resoluciones que se mencionan a lo largo del anteproyecto y en principio se estableció un plazo de 3 meses desde la publicación del reglamento en el diario oficial. Así que ese sería el plazo en principio, pero obviamente va a depender de lo que quede en el proyecto definitivo. Gracias, Claudia, ahí por contarnos con respecto a ese plazo. Em, Tenemos ahí, mientras agradecen las respuestas en el chat, tenemos, bueno, varias más preguntas. Aquí tenemos una de Verónica Anguita, quien nos consulta y nos comenta. El Plumavit y otros ya prohibidos, ya que en su gran mayoría son importados, ¿no podría, por ejemplo, fiscalizarse la entrada de estos embarques al país? Sergio, sí, Franco. pregunto más, sí. Yo quería responder eso porque yo presenté esa parte, quizás se entendió mal lo que dije. Lo que está prohibido es la entrega de productos que sean de poliestireno expandido desde el 13 de febrero de 2022, de conformidad a las reglas que ya vimos del artículo 3º y 4º de la ley. No está prohibido el poliestireno expandido para todo otro uso que contemple a nivel local. Ya sabemos que es un material que tiene otros fines también y eso no está prohibido. Lo que está regulado por la ley es simplemente la entrega de un establecimiento expendio de alimentos al consumidor. Por lo tanto, es un ámbito muy reducido de todos los usos que contiene ese material, el cual está bien regulado. Como hemos visto anteriormente, tiene una regulación. Y también hace presente lo que comentaba Claudia hace alguna respuesta atrás, de que bueno, los productos que conformen productos prioritarios deberán estar sujetos a la responsabilidad extendida del productor y quienes sean productores de esos productos tendrán que cumplir a través de sistemas de gestión con la meta de colección y valorización respectivas. Así que ese es el contexto con el poliestireno expandido, no es que esté prohibido el elemento, el componente, sino que lo que está limitada es la entrega de ese producto bajo un contexto específico que es el expendio de alimentos, ya sea para consumo fuera o dentro de un establecimiento. Si puedo complementar ahí, porque es bien Sí. importante lo que dice Franco, porque también ha habido mucha confusión respecto a esto. Entonces, en concreto, otras cosas que no están prohibidas ni van a estar prohibidas, al menos no por esta ley. Los supermercados que vendan un poco cucharitas desechables, vasitos desechables, todo eso, eso esta ley no lo prohíbe, sin perjuicio de que como Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto que recomendamos que siempre haya preferencia por lo reutilizable y que se minimice, digamos, lo más posible el uso de cualquier producto de un solo uso, particularmente si es de plástico, pero eso no obsta a que esta ley en particular no prohíbe eso, solamente se refiere la ley, como decía Franco, a lo que sucede en establecimientos de expendio de alimentos, que además no es cualquier alimento, estamos hablando de comida preparada, no de comida, digamos, envasada de larga duración. Perfecto, gracias a Franco y a Tomás ahí por aclarar esa inquietud. Em, bueno, ahí tenemos varias preguntas más, ya nos quedan pocos minutos, pero ahí haremos un último esfuerzo en intentar responder la mayor cantidad posible. Por acá Juan Castañeda, y a propósito un poco de esto de los establecimientos, qué establecimientos se consideran, él nos consulta, ¿los patios de comida en mall se considera como consumo dentro del establecimiento o fuera del establecimiento? Eso se considera como consumo dentro del establecimiento, porque es un espacio adyacente habilitado para tal efecto. No por estar en un patio de comida en un mall, es por el establecimiento y eso va a tener que migrar también al formato reutilizable y es algo que por lo demás ya se está haciendo en algunas partes. Aquí hay algunos mall plaza tengo en la cabeza que ya han empezado a migrar hacia eso y de hecho yo diría que en los patios de comida de los malls probablemente es donde es más fácil hacer esto, porque se puede un poco agrupar los distintos establecimientos y hacer algo en conjunto.
Súper. Gracias, Tomás. Efectivamente, bueno, tenemos acá más consultas. Por ejemplo, Eliana Moreno dice, el reglamento dice que el certificado deberá enviarse al ministerio a través de un sistema informático habilitado. ¿A qué sistema se refieren y cuándo estará disponible? El sistema todavía no está disponible. Es parte del trabajo que tenemos que hacer y entonces no hay todavía una URL ni una web, pero la habrá, digamos. Eh, Así que esa es la respuesta. Va a ser seguramente un sitio web o sea, .mma.gov.cl en donde se va a poder acceder a todo eso, pero eso todavía no está disponible. Ok, gracias, Tomás. Ahí en el chat, bueno, nos siguen comentando, consultando. Por ejemplo, Karina comenta que en regiones los malls siguen entregando aún desechables. Ahí, gracias por tu comentario, Karina. Tenemos otra pregunta de Camila Arriagada. Dice, los sachets que tienen 60% papel, 40% plástico, ¿se considera como sachet plástico de un solo uso? Yo puedo contestar esa pregunta. La ley, bueno, define plástico y establece expresamente que un producto se va a entender que es de plástico cuando esté compuesto en forma total o parcial de ese material. Entonces, efectivamente, ese sachet sí se consideraría de plástico y en este caso de un solo uso. Súper, gracias, Claudia. Podemos ver, bueno, podemos ver que hay varias consultas y varias dudas con respecto a qué tipo de productos, materiales entran o no entran en el reglamento. La idea un poco, ¿verdad?, de este webinar es ir aclarando esas dudas, esas consultas, esas inquietudes. Entendemos, ¿verdad?, por la gran cantidad de preguntas, de consultas que nos han ido realizando, que quizá hay varias inquietudes todavía. Así que los invitamos a estar súper atentos y atentas a nuestras próximas actividades en el contexto de esta consulta pública y en la medida de lo posible, por supuesto, ir aclarando esas dudas que puedan ir quedando. Cuando ya casi van a ser la 1 de la tarde, y que es el horario que nos habíamos puesto para finalizar, vamos a leer un par de últimas preguntas y con eso ahí ya vamos a ir cerrando. Nicole Gallardo nos consulta. ¿Existen fondos que fomenten el compostaje industrial municipal? Lo que estamos haciendo para promover el compostaje, que de hecho es una de las obligaciones que establece la ley para el ministerio, es